hicimos esta Nel nome mañana. del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Amén. La pace sia con voi. Y con E tu con il espíritu. tuo spirito. Lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había encima un letrero que decía: «Este es el Rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Questa è l'ultima catechesi sul tema della speranza Esta es la última cristiana. catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana, que nos ha acompañado desde el comienzo de este año litúrgico. Y concluiré hablando del paraíso como meta de nuestra esperanza. Paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús sobre la cruz, dirigida al buen ladrón. Detengámonos un momento en aquella escena. Sobre la cruz, Jesús no está solo. A su lado, a izquierda y a derecha, hay dos malhechores. Quizás pasando delante de las tres cruces levantadas en el Gólgota, alguno suspiró, pensando que finalmente se hacía justicia dando la muerte a gente de este tipo. Junto a Jesús hay un reo confeso, uno que reconoce que ha merecido aquel terrible suplicio. Lo llamamos el buen ladrón, el cual, oponiéndose al otro, dice: nosotros recibimos aquello que hemos merecido por nuestras acciones. En el Calvario, en aquel viernes trágico y santo, Jesús llega al extremo de su encarnación, de su solidaridad con nosotros pecadores. Allí se realiza cuanto el profeta Isaías había dicho del siervo sufriente. Ha sido incluido entre los pecadores. Y ahí en el Calvario es donde Jesús tiene la última cita con un pecador, para abrir de par en par también a él las puertas de su reino. Y esto es interesante porque es la única vez que la palabra paraíso aparece en el Evangelio. Jesús lo promete a un pobre diablo que sobre el madero de la cruz ha tenido el valor de dirigirle el más humilde de los pedidos. Recuérdate de mí cuando entrarás en tu reino. No tenía obras de bien que hacer valer, no tenía nada, pero se confía a Jesús, que reconoce como inocente, bueno, tan diferente de él. Ha sido suficiente aquella palabra
de humilde arrepentimiento para tocar el corazón de Jesús. El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición delante de Dios, que nosotros somos sus hijos, que Él experimenta compasión por nosotros, que Él se siente desarmado cada vez que le manifestamos la nostalgia de su amor. En los lechos de tantos hospitales o en las celdas de las prisiones, este milagro se repite innumerables veces. No hay persona, por cuanto haya vivido mal, que le quede solo la desesperación y le sea prohibida la gracia. Delante de Dios nos presentamos todos con las manos vacías, un poco como el publicano de la parábola que se había detenido para rezar en el fondo del templo. Y cada vez que un hombre, haciendo el último examen de conciencia de su vida, descubre que lo que ha hecho de mal supera sus obras de bien, pero no tiene que desanimarse, sino confiarse en la misericordia de Dios. Y esto nos da esperanza. Esto nos abre el corazón. Dios es Padre y hasta el final espera nuestro regreso. Y al Hijo pródigo que ha vuelto, que comienza a confesar sus culpas, el Padre le tapa la boca con un abrazo. Este es Dios y así nos ama. El paraíso no es un lugar de fábula, ni siquiera un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, amor infinito. Y entramos ahí gracias a Jesús, que ha muerto en la cruz por nosotros. Donde está Jesús, está la misericordia y la felicidad. Sin Él, solo hay frío y tiniebla. En la hora de la muerte, el cristiano repite a Jesús: recuérdate de mí. Y aunque no existiese ninguno más que se recordara de nosotros, Jesús está allí, junto a nosotros. Quiere llevarnos al lugar más hermoso que existe. Nos quiere llevar ahí con aquel poco o mucho de bien que hayamos hecho en la vida, para que nada se pierda de lo que Él ya había redimido. En la casa del Padre llevará también todo lo que en nosotros tiene todavía necesidad de rescate, las faltas, los errores de toda una vida. Es esta la meta de nuestra existencia, que todo se cumpla y se transforme en amor. Si creemos en esto, la muerte deja de darnos miedo y podemos esperar de partir de este mundo de una manera serena, con tanta confianza. Quien ha conocido a Jesús no teme más nada. Y podremos repetir también nosotros las palabras del viejo Simeón. También él, bendecido por el encuentro con Cristo, después de toda una vida consumada en la espera. Ahora deja, oh Señor, que tu siervo vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y en aquel instante, finalmente, no tendremos más necesidad de nada. No veremos de una manera confusa, no lloraremos más inútilmente, porque todo ha pasado. También las profecías, también el conocimiento, pero el amor no. Este permanece, porque la caridad no tendrá nunca fin. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de este año litúrgico hemos meditado sobre la esperanza cristiana. Esta es la última catequesis sobre este tema y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza. La palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Ante su muerte inminente, le hace una petición humilde a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No tiene obras buenas para ofrecerle, pero se confía a Él. Esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido suficiente para tocar el corazón de Jesús. El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios, que somos sus hijos y que Él viene a nuestro encuentro teniendo compasión de nosotros. No existe ninguna persona, por muy mala que haya sido en su vida, a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente. Ante Dios nos encontramos todos con las manos vacías, pero esperando su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los animo a poner siempre la confianza en el Señor, pidiendo que en el último momento de nuestra vida también se acuerde de nosotros y abra para nosotros las puertas del paraíso. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Les dejamos y volvemos a vernos el próximo domingo para rezar la oración mariana del Ángelus. Buenos días y muchas gracias.